Rusia advierte que si aparecen militares franceses en Ucrania se convertirán en objetivo. Los militares franceses se convertirán en blanco del ejército ruso si aparecen en la zona del conflicto en Ucrania, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, al comentar las correspondientes declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron. La semana pasada, en una entrevista con el medio The Economist, Macron afirmó que no descarta el envío de tropas a Ucrania si Rusia rompe la línea del frente y hay una solicitud por parte de Kiev. Si los franceses aparecen en la zona de conflicto, inevitablemente se convertirán en objetivos de las Fuerzas Armadas rusas, dijo Zakharova ante la prensa. Macron afirmó en febrero que los líderes occidentales habían debatido la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Admitió que aún no se había alcanzado un consenso, pero, según el jefe de Estado francés, no se puede descartar nada. El Kremlin afirmó posteriormente que había prestado atención a las palabras de Macron de que Europa había debatido el tema del envío de tropas a Ucrania y que su postura sobre la derrota estratégica de Rusia en Ucrania también era bien conocida por Moscú. La vocera de la Cancillería rusa también indicó que Rusia dará una respuesta adecuada a la expulsión del Reino Unido de su agregado de defensa. Rusia dará una respuesta adecuada, dijo Zakharova. La agencia Reuters informó, citando al ministro del Interior británico, que Londres expulsa al agregado de defensa ruso. Según las autoridades británicas, las medidas anunciadas hoy, incluida la exclusión, están orientadas a impedir las operaciones rusas para recoger los datos de inteligencia en el Reino Unido. De momento la embajada rusa en el país no comenta el hecho. El Ministerio de Exteriores de Rusia llamó a Alemania a levantar sus prohibiciones a los símbolos del triunfo de la Unión Soviética y sus aliados sobre el fascismo en la celebración del Día de la Victoria los días 8 y 9 de mayo en Berlín. Condenamos esa decisión blasfema de las autoridades de Berlín e instamos a anularla por ilegal, inhumana, anticientífica, antihistórica y criminal, dijo Zakharova. El 7 de mayo trascendió que Alemania prohibió las cintas de San Jorge, símbolo de la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, las banderas rusas, los símbolos Z y V, vestir trajes militares históricos y cantar canciones patrióticas de aquella época durante los actos conmemorativos del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Zakharova exigió a las actuales autoridades alemanas a poner fin al revisionismo de la historia. La diplomática indicó que en Alemania ahora solo permiten usar los colores de la bandera rusa y de la cinta de San Jorge en las coronas de flores que se colocan en los memoriales. En ese sentido, la Embajada de Rusia en Berlín recordó en un comunicado que millones de ciudadanos soviéticos dieron sus vidas por la liberación de Europa del yugo nazi. Rusia agradece a China su rechazo a participar en pseudoconferencias. Rusia agradeció a China por su consecuente negativa a participar en las pseudoconferencias y pseudofórmulas sobre el conflicto ucraniano que organizan Estados Unidos y Kiev, declaró la portavoz de la Cancillería rusa. La diplomática constató que Pekín mantiene una posición sopesada con respecto a la situación en Ucrania y comprende bien las causas del conflicto que se desarrolla allí. Agradecemos a los dirigentes y al pueblo de China su firme línea de no participar en los pseudoforos, pseudoconferencias y pseudofórmulas que organizan Estados Unidos y sus súbditos de Kiev, dijo, agregando que esas actividades solo sirven de cobertura para promover iniciativas con carácter de ultimátum por parte de Occidente y Kiev y están apuntadas a proseguir la confrontación. Suiza celebrará los días 15 y 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Burgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. Rusia no participará en ese evento, al que fueron invitados unos 160 estados. El embajador de Rusia en Berna, Sergei Garmonin, dijo anteriormente a Sputnik que Rusia no participará en ningún formato en esa conferencia, que se convoca con el fin de formular un ultimátum a Moscú, y agregó que ese foro se convertirá en una ruidosa acción publicitaria. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a su vez señaló que el proceso negociador sobre Ucrania no tiene sentido sin la participación de Rusia.
Amigos, hemos llegado al final de nuestro informe. Gracias por acompañarnos en nuestro vídeo informativo. Hasta la próxima.